Buenas, estimados estudiantes. Reciben el saludo de la Academia UNI en este ciclo semestral. Hoy día nos toca ver la semana número 12, que corresponde al tema de condicionamiento operante. Bueno, su objetivo de esta clase es identificar los aprendizajes producidos mediante el condicionamiento operante, así como también reconocer las modalidades del condicionamiento operante. De manera introductoria, podemos mencionar que este condicionamiento se da en la vida diaria. Este condicionamiento lo vemos de repente cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando compramos algo en la calle, cuando de repente recibimos también delivery, algún tipo de alimento que hemos comprado, en las relaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, a nivel experimental y de manera controlada, conocemos que este conocimiento apareció precisamente con la investigación realizada por Skinner con animales, sea con ratas o sea con palomas. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva observamos un roedor que al bajar la palanca permite la aparición de la comida. Hay muchos ejemplos en la vida diaria. Por ejemplo, el hecho de estudiar nos trae una recompensa, una buena nota, por ejemplo. El hecho de repente de dejar de usar un celular porque está malogrado es precisamente otro caso, otro ejemplo de conocimiento operante. El hecho de usar mascarilla para evitar contagiarnos de una enfermedad como el COVID es también un ejemplo de aprendizaje por conocimiento operante. Es decir, notamos que estos aprendizajes por conocimiento operante están determinados por las consecuencias que pueda generar la conducta. La conducta genera consecuencias, efectos, y esto hace que la conducta en el futuro se pueda repetir o no se pueda repetir. Hoy día entonces vamos a hablar acerca del conocimiento operante, su definición, principio, características, igualmente la famosa triple relación de contingencia y sus modalidades, tanto reforzamiento como castigo, extinción y los programas de reforzamiento. Bien, este conocimiento operante, como les había mencionado, fue descubierto por Skinner. Es una forma de aprendizaje por la cual la conducta, la acción o el comportamiento puede estar fortalecido o debilitado en base a las consecuencias que puede producir esa conducta, comportamiento o acción. Aníbal Mesa, 2005, plantea que es una clase de conocimiento mediante la cual una conducta cambia como resultado de las consecuencias que recibe. Por ejemplo, Matías rocía con alcohol las monedas que recibe el vuelto para evitar contagiarse del COVID. Gerardo entra en su habitación y presiona el interruptor para que aparezca la luz. Como consecuencia de eso, aparece la luz. En ese sentido, debemos decir pues que este conocimiento se basa en la ley del efecto, ley descubierta anteriormente por el señor Edward Lee Sunday en su famoso conocimiento por ensayos de errores, que en cierta manera nos dice que la conducta está determinada por los efectos o las consecuencias que provoca en el ambiente. En una clase anterior hemos hablado ya acerca del conocimiento clásico o también llamado respondiente. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo,
que este conocimiento respondiente o clásico fue descubierto por Pavlov y después continuado con las experiencias de Becherev en Rusia y Watson en Estados Unidos. Este último par del conductismo, como ustedes saben. Y hoy día nos toca ver el conocimiento operante. ¿Qué diferencias podrían existir entre ambos condicionamientos? Por ejemplo, en cuanto a la conducta misma que se aprende en ambos condicionamientos. La conducta respondiente, que es, vamos a llamar así, adquirida por conocimiento clásico, es una conducta que se desencadena, que se evoca por estímulos provocadores de manera necesaria. Es decir, una vez apareció el estímulo, inmediatamente pues aparece la conducta. No se olvide usted que las conductas obtenidas por este conocimiento respondiente también se llaman reflejos. Recordarán ustedes en la clase pasada que se había mencionado, por ejemplo, el experimento de Pavlov. Habían reflejos innatos, incondicionados, y habían otros que eran aprendidos, que se llamaban condicionados. El perrito que saliva cuando la comida está en la boca es una reacción completamente innata, natural. El estímulo es la comida en la boca y la reacción del animal es salivar. Pero posteriormente, cuando se va asociando, es decir, presentando al mismo tiempo la comida con un estímulo nuevo, supóngase campana, varias veces, esto va a traer como consecuencia que después, solamente ante la aparición de la campana, aparezca, se evoque la respuesta de saliva. Entonces, ahí ya ocurrió el aprendizaje. Ahí ya se llevó a cabo el aprendizaje. Precisamente por esa asociación de estos dos estímulos. El estímulo que provoca siempre la salivación, que es la comida, y el estímulo nuevo que no provocaba esa acción, pero que al asociarse constantemente comida, campana, va a traer como producto que la campana también pueda provocar esa respuesta de salivación. En ese sentido, va a ocurrir que siempre cuando aparezca entonces la comida, aparezca la salivación. Y también va a permitir que cuando aparezca la campana, también el perro salive. Bien, por lo tanto, ante el estímulo, inmediatamente se desencadena esa respuesta. Otro término que también se emplea es el término educir. Entonces va a encontrar en algunas preguntas de examen que se habla, por ejemplo, la conducta se evoca, la conducta se provoca, la conducta seduce o se desencadena ante un estímulo. Son términos muy empleados en lo que es el conocimiento clásico. En el conocimiento operante, la conducta se llama conducta operante o también conocida como conducta emitida. En este caso, los estímulos previos no necesariamente provocan la respuesta. Es más, hay casos que la respuesta o la conducta aprendida se puede dar sin necesidad del estímulo previo, sin un estímulo que esté presente. Es decir, con eso demostramos que la conducta es espontánea y no necesita de un estímulo previo. Igualmente, en el conocimiento respondiente, la conducta, que es una conducta refleja, es provocada por los estímulos del ambiente. La conducta operante no es provocada necesariamente por los estímulos del ambiente, como les decía, sea de manera espontánea. ¿Por qué ocurre el aprendizaje? Bueno, el conocimiento respondiente, el aprendizaje ocurre por un entrenamiento, donde constantemente se va a asociar estímulo provocador de la respuesta y un estímulo nuevo, como ustedes recordarán. El estímulo nuevo pronto también podrá evocar esa respuesta y allí ya ocurre el aprendizaje. En caso de conocimiento operante, el entrenamiento se lleva a cabo cuando
la conducta se le va a asociar a una consecuencia determinada. Esto va a permitir que la conducta se repita o que no se repita, obviamente en función a las consecuencias que genera en el ambiente. Bueno, en este caso tenemos que decir que la conducta respondiente fortalece un estímulo, otro estímulo llamado reforzador. A ver, me explico. ¿Se acuerdan ustedes que según Pavlov, sus investigaciones, hay un estímulo que sí naturalmente provoca una respuesta? En este caso, una respuesta innata. Claro, o sea, la comida en la boca es un evento que provoca una reacción, la salivación. Obviamente, si solamente hay campana, no habrá salivación. ¿Qué haríamos para que la campana también tenga ese poder de provocar la respuesta de salivación? Obviamente tendríamos que asociarlo, asociar ambos estímulos. Es decir, presentar al mismo tiempo comida con la campana, para que la campana sea fortalecida por la comida para provocar esa respuesta. En caso de conocimiento operante, lo que va a pasar es que el reforzador fortalece más bien a la conducta. Supóngase que la conducta va seguida de este reforzador, de ese estímulo. Por ejemplo, Skinner condicionó una rata que al hacer la acción de bajar la palanca, aparecía la comida. En este caso, la comida sería el reforzador. Si la acción de bajar la palanca provoca la comida que desea la rata, entonces la rata volverá a hacer esa acción. ¿Por qué? Porque va a ser fortalecida por la aparición de la comida. Si la comida no aparece, obviamente la conducta se deja de hacer, se debilita, se extingue. Entonces, el reforzador lo que hace es fortalecer la conducta. Ante la ausencia de este reforzador, de este estímulo, en este caso comida, la conducta se debilitaría. Seguimos con las diferencias. Por ejemplo, en cuanto al origen de la respuesta. Tenemos que decir que en el clásico, la conducta se desencadena ante un estímulo. Y ese estímulo necesariamente va a provocar esa respuesta. En el conocimiento operante, la conducta se realiza, se emite, y esa conducta se emite sin necesidad de la presencia de un estímulo. Puede darse de manera espontánea. Igualmente, en cuanto al procedimiento, en el clásico, el refuerzo, se presenta siempre después del estímulo condicionado, cualquiera que sea el comportamiento del organismo. En el operante, el refuerzo se presenta solo si el sujeto responde adecuadamente. En el clásico, las respuestas son directamente reacciones del sistema nervioso autónomo. En el operante, las conductas o respuestas son directamente realizadas por el sistema nervioso central. Generalmente las conductas adquiridas por conocimiento clásico tienen que ver con reacciones del organismo. Por ejemplo, taquicardia, respiración acelerada, el temblar, el sudar, el que le sude la mano, el que, por ejemplo, provoque la salivación. A estas respuestas se llaman respuestas o conductas viscerales. En cambio, en el conocimiento operante, son conductas que más bien tienen que ver con la musculatura esquelética, es decir, conductas
que están más relacionadas con acciones voluntarias, como por ejemplo, llevar la comida a la boca mediante una cuchara. Por ejemplo, tocar la puerta para que nos abra la puerta. O tocar el timbre para que nos abra la puerta. O de repente llamar a alguien para que nos conteste. Son acciones, en cierta manera, intencionales, voluntarias, que el sujeto quiere realizar. A diferencia que el clásico, las conductas son más bien involuntarias. El hecho de que el perro salive ante la campana no es una reacción intencional, que el perro quiere salivar, sino es una respuesta automática. Por lo tanto, en el clásico, la respuesta o la conducta es involuntaria. En el operante, la conducta es voluntaria, es intencional. En el clásico se habla de una fórmula EE, porque definitivamente la asociación se da entre estímulos, ¿no? ¿Se acuerdan? La campana con la comida en el experimento de Pavlov. En caso del operante, la asociación se da entre la respuesta y un estímulo que tiene que traer como consecuencia. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de la rata que tenía que bajar la palanca para que después le aparezca la comida, ¿no? Bien. Antes de ver las modalidades del conocimiento operante, vamos primeramente a ver algunos conceptos que me parecen fundamentales, básicos. Existe lo que es el reforzamiento y existe lo que es el castigo. El reforzamiento también se llama refuerzo. Reforzamiento, refuerzo es lo mismo. ¿Cuándo estamos ante un refuerzo o reforzamiento? ¿Cuándo estamos ante un castigo? Bueno, definitivamente es fácil darnos cuenta. Si una persona hace una acción incorrecta, ¿lo premiamos o lo castigamos? Obviamente que lo castigamos. ¿Y por qué lo castigamos? Porque buscamos que esta persona no vuelva a hacer esa acción. Entonces, el castigo lo que busca es que la persona no vuelva a hacer esa acción. En cambio, el reforzamiento es lo contrario. El reforzamiento busca que la persona vuelva a hacer la acción. Es decir, que la probabilidad que ocurra esta acción aumente, que se repita. En ese sentido, el hecho de hablar de reforzamiento-castigo más está en función a la conducta. Es decir, si esta conducta incrementa la probabilidad que ocurra, estamos hablando de reforzamiento. Si más bien hablamos de castigo, sería entonces que la conducta disminuye la probabilidad que ocurra. Es decir, disminuye la probabilidad que se vuelva a realizar, se vuelva a hacer. Pero además, otros conceptos que debemos tener presente es el procedimiento operante positivo y el procedimiento operante negativo. O sea, cuando se lee positivo y cuando se lee negativo. Acá siempre hay una confusión en los estudiantes, porque piensan que positivo significa agradable y negativo significa desagradable. Hay que hacer ahí la observación. Positivo no significa que lo que aparezca va a ser siempre agradable. Y lo negativo significa que lo que aparezca va a ser siempre desagradable. No, no, no. Positivo significa simple y llanamente que después de haber emitido una acción, que después de que un sujeto, sea animal o humano, haga una acción, después va a aparecer un estímulo. Es decir, va a aparecer un evento que antes no estaba. Repito de nuevo, cuando es un procedimiento operante positivo, cuando después de emitida la acción, después de realizar la acción, aparece algo. Aparece algo que antes no estaba. ¿Se dan cuenta? Si yo, por ejemplo, como ceviche y eso hace que aparezca la mosca, entonces el hecho de comer ceviche hace que aparezca algo, la mosca. Por eso sería en este caso positivo.
Si yo, por ejemplo, hago uso de un insecticida, hago que inmediatamente las cucarachas desaparezcan. Entonces acá hablamos de un procedimiento operante negativo. Es decir, que los estímulos desaparezcan. Sería positivo, más bien que la acción hace que aparezca algo. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Lo positivo y lo negativo, entonces, más tiene que ver con lo que ocurra después de hecha la acción. Si aparece un estímulo después de hecha la acción, sería positivo. Si más bien al hacer una acción desaparece algo que estaba, sería negativo. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Recuerdo que cuando hablamos de reforzamiento y castigo, usted, por favor, recuerde también que reforzamiento y castigo tenían que ver con la acción, ¿no es cierto? Si la acción se incrementa, se habla de reforzamiento. Si la acción disminuye, hacemos que disminuye, entonces lo estamos castigando. En caso de positivo o negativo, tiene más que ver con lo que ocurra después de hecha la acción. Es positivo cuando la acción permite que algo aparezca. Es negativo cuando la conducta al realizarse hace que algo o no aparezca o desaparezca. Muy bien. Creo que en base a estos conceptos podemos ya entender las modalidades del conocimiento operante, que en sí viene a ser la combinación de reforzamiento con lo positivo y negativo y el castigo con el positivo y negativo. Eso lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Cuándo es reforzamiento positivo o refuerzo positivo? Bueno, primeramente, en el nombre mismo, es reforzamiento porque permite que la conducta incremente la probabilidad que ocurra. En otras palabras, en términos más sencillos, si es reforzamiento, entonces la conducta se va a repetir. El sujeto va a realizar esa acción de nuevo. Es decir, la acción se repite, aumenta su frecuencia de emisión. La respuesta. Pero para que el sujeto pueda continuar haciendo esta conducta o repetir esta acción, ¿qué es lo que tiene que ocurrir después de hecha la acción para que el sujeto decida volver a hacer la acción? Obviamente tendría que aparecer algo. ¿Y qué tendría que aparecer? Entre comillas, algo agradable para el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, hacemos cosas que nos permitan la aparición de algo agradable. Ese estímulo que es, entre comillas, agradable, reconfortante, que satisface sus necesidades. Podemos mencionar que se llama refuerzo, no, reforzamiento tampoco. Se llama reforzador. Entonces, mientras que el procedimiento se llama reforzamiento o refuerzo, el estímulo que es premio se le llama reforzador. Es bueno siempre aclarar conceptos y aclarar ideas. Siguiente, hablamos ahora del castigo positivo. Ahora, si es castigo, tú sabes muy bien que el reforzamiento permitía que la conducta se incremente, el castigo hará lo contrario, hará que la conducta disminuya en su ocurrencia. Es decir, que el sujeto ya no vuelva a hacer esa acción. Pero en este caso en especial, se habla de castigo positivo. A ver, analicemos. O sea, significa que el sujeto hace una acción y al hacer esa acción aparece después un estímulo. Por eso es positivo. Entonces yo pregunto, ¿cómo debió hacer eso? Eso que apareció después de la acción, para que el sujeto después decida ya no volver a hacer esa acción. O sea, lo castigaron por haber hecho esa acción. Entonces, ¿cómo lo castigaron? Haciendo aparecer algo que para él fue agradable, entre comillas, o desagradable. Obviamente tiene que ser algo desagradable, ¿no? Para que ya no vuelva a hacer esa acción. Entonces estamos ante el castigo positivo. No te olvides, siempre es bueno tener bien claras las cosas.
Si es reforzamiento, la conducta se incrementa. El sujeto repite la acción. Si es castigo, la conducta disminuye en su frecuencia. Se deja de hacer. Se deja de hacer. Positivo cuando después de la acción aparece un estímulo. Negativo cuando después de la acción desaparece un estímulo o no aparece un estímulo. En este caso, habíamos visto en esta primera parte reforzamiento positivo. Entonces, ¿cómo entender eso? Si es reforzamiento, entonces el sujeto repite esa acción. La acción incrementa la probabilidad que pueda ocurrir después. Pero porque apareció algo. O sea, cada vez que hace esa acción, aparece ese algo. Por eso es positivo, reforzamiento positivo. Positivo porque aparece algo después de la acción. ¿Cómo fue eso que apareció para que el sujeto vuelva a hacer acción? Entre comillas, vamos a llamarle agradable, ¿no? Castigo negativo, recuerda, la acción como es castigo, deja de hacerse. Pero ¿qué pasó en un primer momento cuando se hizo? Positivo, apareció algo. ¿Cómo fue eso que apareció para que el sujeto decida después ya no volver a hacer esa acción? Obviamente ha tenido que ser algo, entre comillas, desagradable, ¿no? Desagradable, para que el sujeto no vuelva a hacer esa acción. Vemos ahora los otros dos casos. Reforzamiento negativo. Ahora, ¿por qué se llamará reforzamiento negativo? Bueno, sabemos que es reforzamiento o refuerzo porque la acción se incrementa. El sujeto vuelve a hacer esa acción, repite esa acción. Bueno, pero después ocurre algo. Dice negativo. Significa que no apareció o desapareció un estímulo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo fue ese estímulo que desapareció o no volvió a aparecer más para que el sujeto diga, decido hacer esta acción de nuevo, porque con ello hago que no aparezca o que desaparezca algo que, obviamente, entre comillas, ha sido desagradable? O sea, hacemos la acción o hacemos una conducta y la hacemos para que no aparezca eso que no nos gusta, ¿no? Eso que es, entre comillas, desagradable. Castigo negativo. Si es castigo, entonces el sujeto ya no vuelve a hacer acción. Deja de hacer esa acción. Pero dice negativo. O sea, ¿qué significa eso? Que en una ocasión hizo la acción, hizo esa conducta, emitió esa conducta o respuesta, pero ¿qué ocurrió después? En vista que hizo esa acción, desapareció un estímulo o le quitaron un estímulo. ¿Cómo habrá sido ese estímulo para que el sujeto decida, entonces ya no vuelvo a hacer esa acción? Porque si no me quitan o hacen desaparecer algo que obviamente ha tenido que ser, entre comillas, agradable. ¿No es cierto? Entonces, a eso se le llama castigo negativo. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar en estas dos últimas modalidades? En que el reforzamiento hace que la conducta se repita para que no aparezca eso que es desagradable. El castigo negativo hace que la acción disminuya, pero en este caso es castigo negativo. Eso significa que el sujeto, al hacer la acción, le quitaron algo, hicieron desaparecer algo, y él decide ya no volver a hacer esa acción. Porque si no le van a quitar, van a hacer desaparecer un estímulo que, entre comillas, ha sido obviamente desagradable. Esto lo hemos visto, lo hemos analizado, como ustedes pueden ver, en base a los términos, en términos bastante abstractos. Pero creo que es bueno siempre pisar tierra, ¿no? Y ver cómo ocurre en la vida diaria. Por ejemplo, reforzamiento positivo. Hay un estímulo antecedente. Hay una máquina de refrescos. Entonces yo voy, echo una moneda en la ranura
¿Y por qué hago esta acción? Porque espero que aparezca algo que yo quiero, que yo deseo. En este caso es el refresco. Inmediatamente aparece el refresco. ¿En el futuro haré lo mismo? Obviamente que sí. Porque si vuelvo a ver una máquina de refrescos y tengo sed, lo que haría inmediatamente es hacer la acción de echar la moneda a la ranura para que aparezca eso agradable y que quiero en ese momento que se refresco. El estímulo consecuente, que en este caso le podemos llamar reforzador. En caso de reforzamiento negativo, estamos expuestos ante el calor, ante el terrible calor. Inmediatamente lo que hacemos uso es, de repente, un libro, un abanico, y hacemos esta acción. Porque esta acción, ¿qué hace? Hace que el calor se disipe, que no haya calor, porque siento viento. Claro. Entonces hago que el estímulo calor no aparezca o desaparezca. Entonces, ¿esta acción la vuelvo a hacer o no? Sí, porque si el calor es desagradable, con esta acción hago que el calor ya no aparezca. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta acción se repetirá y la volveré a hacer porque fue una acción exitosa. Se logró lo que se quería, que desaparezca eso entre comillas desagradable, que es el calor. Castigo positivo. Igualmente acá, no se olviden, si es castigo, buscamos que la acción ya no se repita, no se vuelva a llevar a cabo. Bueno, estamos ante una vela encendida. Jugamos con la vela y al jugar con la vela ocurre algo, nos quemamos, gritamos, sentimos dolor y todo eso. Entonces la pregunta es, ¿volveremos a jugar con vela? Definitivamente ya no. ¿Por qué? Porque al jugar con la vela es muy posible que nos quememos. Es decir, el sentir el dolor en el dedo, en la mano, lo que sea. Es decir, el hecho de jugar con la vela hace que aparezca, obviamente, el quemarnos las manos, el quemarnos los dedos. Entonces, para eso, ya no volvemos a jugar con vela. Castigo negativo. ¿Te das cuenta que castigo también es quitar algo que le gusta a la persona o al sujeto? Quitar algo que le es agradable, entre comillas. Bueno, estímulo antecedente. Ensalada de brócoli. El pequeño dice no quiero comer y simplemente muestra su conducta de no querer comer. Se muestra reacio. No quiere comerlo. Dice no quiero, no como. Y cierra sus labios muy, pero muy fuerte como para que nadie no pueda abrir la boca. Entonces, ante esta situación, papá dice, entonces te quito algo. Te quedas sin un estímulo que para ti es agradable. ¿Te gusta o no te gusta el helado? Me encanta el helado. Te quedas sin helado. ¿Y por qué? Dirá él. Porque precisamente no quisiste comer la brócoli. Te mostraste reacio. Dijiste, no quiero, no quiero, no quiero. Cerrate los dedos muy fuertes para que nadie permita que puedas tú comer. Entonces, estoy tratando, en este caso dice papá, castigar tu conducta, quitándote algo que te gusta. En este caso, el postre o el helado, lo que sea. Bien. En ese sentido, con ejemplos bastante prácticos, hemos tratado de ejemplificar cada una de estas modalidades. Pero hay que hacer presente lo siguiente. No sé si ustedes habrán escuchado que se habla de estímulo entre comillas agradable o entre comillas desagradable. El hecho de hablarse de agradable desagradable es muy subjetivo, ¿no es cierto? Skinner quizás no era muy aficionado a hablar de agradable desagradable porque también es muy relativo, ¿no? Lo agradable para uno puede ser desagradable para otro. Por ejemplo, a mí no me gusta la torta helada,
a otros sí les gusta la torta helada, ¿cierto? Entonces, definitivamente, esto de decir agradable es agradable no le pareció muy convincente a Skinner. Sin embargo, le hemos utilizado en los ejemplos para que se me entienda, ¿no? Bien, continuemos. Entonces ya sabemos lo que es el reforzamiento. El reforzamiento permite que la conducta se repita, es decir, que el sujeto vuelva a hacer acción, o sea, que la conducta se mantenga. Eso hace reforzamiento. Reforzamiento positivo es porque después de la acción va a aparecer algo. Entonces el sujeto decide volver a hacer acción. Aquí, por ejemplo, encontramos varios ejemplos. Operación mediante la cual una conducta reforzada con un estímulo apetitivo, por ejemplo, que sea un alimento, ¿no? Cada vez que Andrea recoge sus juguetes, su madre le da permiso para ver la televisión. Ese es un caso también interesante. Opero presiona el botón rojo del control remoto y se enciende la televisión. Si fuera un estímulo apetitivo, entonces podría ser cada vez que yo me pongo a estudiar, mi mamá me hace un rico pastel. Entonces voy a estudiar con mayor frecuencia para que mi mamá me prepare un rico pastel. ¿Cierto? Estamos hablando de reforzamiento positivo. La conducta lleva a que algo después aparezca, en este caso, entre comillas, agradable. El reforzamiento negativo, como les decía a ustedes, hace que la acción se repita, pero el sujeto repite o decide repetir la acción porque permite que no aparezca o desaparezca un estímulo. Para entendernos, ese estímulo ha tenido que ser desagradable. Hago aquello para que no aparezca o desaparezca lo que es desagradable. Aquí en estos casos muchas veces se habla en los ejemplos, en los ejercicios, en las preguntas, de las conductas de escape, las conductas de huida o las conductas de evitación. O sea, cada vez que usted encuentre una pregunta donde se refiere específicamente a la conducta de evitación y qué modalidad de conocimiento operante se está aplicando, entonces tenga la seguridad que la respuesta será reforzamiento negativo. Lo mismo cuando se dice el sujeto huyó de un estímulo, o evitó, o escapó. Tenga presente que se está hablando de un reforzamiento negativo. Matías usa guante de cuerpo para evitar su rayo, evitar quemarse al cocinar carne en la parrilla. Kiara abre sus paraguas para evitar mojarse con la lluvia. ¿Se dan cuenta? El uso de los términos evitar, es decir, se busca evitar que aparezca o desaparezca algo, entre comillas, desagradable. Aquí, por ejemplo, encontramos estos ejemplos, ¿no? Reforzamiento positivo. Un pequeño acomoda su cama. ¿Cómo será ese estímulo que mamá le dará para que el pequeño vuelva a acomodar la cama después? Por ejemplo, puede ser que le dé una golosina, ¿no? O un regalo, un juguete. Con eso el pequeño volverá a hacer la acción, porque permite que aparezca algo agradable, entre comillas agradable. Reforzamiento negativo. Como ustedes saben, como reforzamiento buscamos que la acción se repita. Pero en este caso para evitar algo desagradable. Claro, acomodamos la cama para evitar que papá nos pegue, ¿cierto? Es decir, evitar que aparezca algo, entre comillas, desagradable. Los castigos, como ustedes recordarán, hace que permite que la acción ya no se vuelva a repetir, que el sujeto ya no vuelva a hacer acción. Si se hizo en un momento, si se emitió en un momento, castigando al sujeto hace que la acción ya no se vuelva a realizar por parte de él. En el castigo positivo, si ustedes recuerdan, es porque después de hecha la acción aparece algo. En caso de castigo negativo,
decidió no hacer acción porque le quitaron algo, hicieron desaparecer algo. Comencemos con el castigo positivo. El sujeto ya no vuelve a hacer acción porque cuando hizo esa acción apareció algo. ¿Cómo hará si ese algo? Por ejemplo, el pequeño rompe los ceniceros. Inmediatamente papá le da pues un jalón de orejas que le duele al pequeño. Entonces, ¿qué notamos? Que al romper los ceniceros acción, eso trae como consecuencia algo entre comillas desagradable. ¿Qué cosa es? El jalón de orejas. En caso del castigo negativo, como usted recordará, hacemos una acción y al hacer esa acción, esto provoca que se quite, desaparezca o no aparezca algo, que obviamente tiene que ser, entre comillas, agradable. Veamos el ejemplo. Supóngase que sea lo mismo. El pequeño rompe el cenicero. Entonces, al pequeño ya no se le da golosinas o ya no se le da un juguete que está acostumbrado a recibir. Bueno, ¿y eso por qué? Porque hizo acción, entre comillas, inconveniente, inadecuada, incorrecta. Entonces, le quitamos algo que él quería, deseaba, por haber hecho esa acción que es incorrecta. Rompió el cenicero y eso provocó que ya no le den propina o de repente comida o de repente un helado, etc. Cuando hablamos de extinción operante, definitivamente tenemos que hablar que es un procedimiento anterior al reforzamiento positivo. Siempre cuando se habla de la extinción, se habla de que esto puede dar, como también no puede ocurrir, obviamente, si antes ha habido un reforzamiento positivo. O sea, solamente podría haber extinción si ha habido un reforzamiento positivo. Es el caso, por ejemplo, del experimento de Skinner, ¿no? La ratita no sabía, pero al bajar la palanca, sabe que le van a dar comida. Una bolita de quesito aparece. Entonces la ratita volverá a hacer esa acción porque aparece el quesito. Pero ¿qué pasaría si después, una vez que ya ocurrió este aprendizaje, la ratita baja la palanca y ya no aparece el queso? Ya no aparece el queso. Entonces, esto va a provocar algo, que en la medida que esto siga dándose de esta manera, baje la palanca y no aparezca el reforzador, el premio, que es el queso, la acción de bajar la palanca progresivamente va a disminuir. Esta acción se ha extinguido. Es decir, esta acción ya no se vuelve a dar. Es como si el reforzamiento positivo se hubiera desactivado, se hubiera desarticulado. ¿Por qué? Porque siempre el reforzamiento positivo garantizaba que después de hacer la acción aparecía algo, entre comillas, agradable. Pero ahora ya no. Ya no aparece eso agradable, a pesar que el sujeto va a repetir y repetir la acción. No, en un primer momento, pero después poco a poco esa acción va a disminuir. Muy bien. Aquí vamos a hacer una observación que siempre es importante. De todas las modalidades que hemos hablado, inclusive también de la extinción, creo que es importante tener en cuenta que en las preguntas siempre hay alguien que se va a hablar. ¿De quién se va a hablar? Que es el sujeto. Entonces, en la pregunta puede haber inclusive también otro sujeto más. Pero siempre hay un sujeto que es principal. En la pregunta tenemos que fijarnos si se está hablando de ese sujeto principal o se está hablando del otro sujeto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puede darse caso que el sujeto A, vamos a llamar así, aplique reforzamiento positivo
contra o a favor del sujeto B, pero el sujeto B también puede estar haciendo uso de un reforzamiento positivo o negativo. O sea, en otras palabras, puede haber un condicionamiento recíproco. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de la ratita que bajaba la palanca y con eso aparecía la comida? ¿No creen ustedes que también el mismo Skinner está siendo condicionado? ¿Por qué? Ustedes dirán. La acción de Skinner, ¿qué cosa es? Dale comida a la ratita. Porque Skinner lo que quiere es que la ratita baje la palanca. Entonces, en este caso, la acción de Skinner es darle la comidita y busca que la ratita siga bajando la palanca. Si no baja la palanca la ratita, obviamente Skinner ya no hará aparecer la comida. Entonces, el mismo Skinner, o sea, el mismo investigador, en este caso, que descubrió este conocimiento operante, Skinner, también está siendo condicionado. Aquí encontramos dos casos. Uno de esos casos es el siguiente. Dice, Beto hace rabitas para que mamá le compre golosinas que venden en la tienda donde están ellos. Entonces, dice, pues, ella para evitar que siga llorando, le compra las golosinas. En la pregunta te puede decir, ¿qué está aplicando Beto o qué está aplicando mamá? Porque si analizamos a Beto, su conducta es hacer las rabietas. Y al hacer las rabietas, permite que le den la golosina que él quiere. En este caso estamos hablando de un reforzamiento positivo, ¿no? ¿Cierto? La conducta de Beto hace las rabietas. Inmediatamente le dan las golosinas. Pero en el caso de la mamá de Beto, la acción de la señora sería comprar las golosinas. Pero el comprar las golosinas a Beto es ¿para qué? Para que él deje llorar, para que no siga llorando. En este caso, ella dirá, ¿no? Compra golosinas y con eso desaparece el llanto del pequeño. En este caso estaríamos hablando de parte de ella un reforzamiento negativo, ¿no? En otra oportunidad, cuando mi hijito, dirá ella, vuelva a hacer rabietas, entonces una manera bastante exitosa de que el pequeño ya no llore, especialmente comprar golosinas, ¿no? Entonces mi acción se va a repetir. ¿Por qué? Porque obviamente permite que no aparezca eso, entre comillas, desagradable, que es el llanto del pequeño, la rabieta del pequeño. Entonces, como ustedes comprenderán, hay como una especie de doble condicionamiento, ¿no? Cuando hablamos de personas o de sujetos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, eso ocurre no siempre, ¿no? No siempre. Hay casos donde no se puede hablar de un condicionamiento recíproco, ¿cierto? Por ejemplo, si en la pregunta te dice, ¿no? Un día Juan Carlos, pues, se le ocurrió de repente tomarse una pastilla y con eso desapareció la enfermedad. Entonces, aquí estamos hablando de Juan Carlos y solamente sale Juan Carlos. ¿La acción cuál es? Toma la pastilla. Se le ocurrió tomar esa pastilla, nadie le aconsejó. Tomó esa pastilla que vio y se la tomó. Entonces, si la pregunta fuera así y así desapareció la enfermedad, entonces podemos hablar de un reforzamiento negativo. Pero ¿cuál sería el otro sujeto? ¿Cuál sería el otro sujeto? No se menciona, ¿no? No se menciona médico alguno, amigo alguno, enfermero, enfermera, no sé, de repente farmacéutico, nada, solamente te dice eso. O sea, la respuesta que demos está en función de cómo se presente la pregunta. Ahora veamos los programas de reforzamiento. Seguimos con reforzamiento positivo. El ejemplo enigmático es la ratita que al bajar la palanca aparece la comida. ¿Se acuerdan o no? Muy bien.
Si la ratita aprende, entonces volverá a bajar la palanca para que aparezca la comida. Y si llega un momento en que ya no aparece la comida y va a seguir bajando la palanca, baja la palanca, esa respuesta va a disminuir. A eso se llama extinción, como ustedes saben. Pero ¿qué pasaría si más bien sí aparece la comida? Si aparece constantemente la comida, siempre, cada vez que baja la palanca, se llama programa de reforzamiento continuo. Pero si más bien es el caso que la acción de bajar la palanca de parte de la ratita, en algunas ocasiones permite que aparezca la comida, o sea, el queso, y en otras ocasiones no, es decir, en algunas ocasiones baja la palanca, aparece la comida, y en otras ocasiones que baja la palanca, no aparece la comida. Entonces aquí estamos hablando de un programa de reforzamiento intermitente. Es decir, que a veces la conducta será premiada y otras veces no. Ahí está el continuo. Toda conducta hecha será premiada. Intermitente o parcial, algunas conductas solamente serán premiadas, otras no. Nos quedamos con este último, con el intermitente o parcial. Hay dos modalidades. Primero, programa intermitente por razón. Y el otro es programa intermitente de intervalo. El programa intermitente de razón está en función a las acciones que pueda hacer el sujeto. O sea, depende de las acciones que yo haga para que mi conducta sea premiada. En el programa intermitente de intervalo no depende tanto de las acciones que haga el sujeto, sino depende del tiempo en que la acción se va a realizar. El intervalo depende del tiempo. El de programa intermitente de razón depende de las acciones que haga el sujeto. Veamos el primer caso. Programa intermitente de razón, que vuelvo a decir, depende del sujeto mismo, de las acciones que haga él. Encontramos razón fija y razón variable. ¿Cuándo es razón fija? Es razón fija cuando el sujeto tiene que realizar determinada cantidad de acciones de manera constante para que la conducta sea premiada. Repito, para que sea más sencillo. Entre una conducta premiada, o sea, reforzada, y la siguiente, el sujeto tiene que haber hecho algunas acciones. Esa cantidad de acciones va a ser constante. ¿Por qué? Porque después, cuando vuelva la conducta a ser premiada, va a tener que hacer esa misma cantidad de acciones. Entre una conducta reforzada y otra reforzada, siempre va a tener que hacer una cantidad de acciones constante. Obviamente que no serán premiadas. Por ejemplo, el hecho está de que un vendedor recibe una gratificación de 200 soles después de haber vendido 10 celulares. O sea, cada 10 celulares que venda, recibirá una gratificación de 200 soles. Esto está en función a la cantidad de venta de celulares que pueda realizar, que tiene que ser 10. El vender es una acción, vender celulares. Cada 10 celulares que venda será premiado con 200 soles. Aquí estamos ante un caso típico de razón fija. ¿De acuerdo? En caso de razón variable, la cosa es distinta. Dice, un vendedor de seguros debe hacer muchas llamadas antes de afiliar a un nuevo cliente. ¿Qué pasa en la razón variable? Que entre una conducta que es premiada y la siguiente que va a ser premiada o reforzada, la cantidad de acciones puede variar. Puede variar. Claro, por ejemplo, acá dice, un vendedor de seguros debe hacer muchas llamadas antes de afiliar a un nuevo cliente. De repente se levanta un día lunes, llama por teléfono y bueno,
Supóngase que tiene suerte y logra afiliar a un cliente. Después llama 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y esos clientes, bueno, ninguno de ellos aceptó la oferta. La siguiente llamada sí logró afiliar a ese cliente. La pregunta que yo hago es, ¿y la llamada siguiente necesariamente será afiliar al cliente? No se sabe. Puede ser de repente que haya tenido que llamar 10 veces y a la siguiente recién afilió un cliente. ¿Y qué pasaría si les pregunto a ustedes? Y después de esta última llamada que permitió afiliar a un cliente, la siguiente necesariamente afilió a un cliente, no se sabe. Puede ser que haya tenido suerte y a la siguiente llamada también logró afiliar a un cliente. Se dan cuenta que entre una conducta premiada o reforzada y la siguiente, se tienen que hacer acciones que van variando entre una conducta premiada y la siguiente. A eso se llama razón variable. Intervalo fijo, intervalo variable. Acuérdense, por favor, que las acciones premiadas o reforzadas no están en función a las acciones que un sujeto haga, sino más bien del tiempo que planificadamente se va a desarrollar. Intervalo fijo. Cada cierto tiempo, la conducta que se emita a esa hora y a ese minuto y ese segundo será premiada. Los sábados de cada 2 semanas, los empleados reciben un depósito en su cuenta de ahorro. O sea, entre sábado y sábado. No posee miércoles, martes, no. Entre sábado y sábado. O sea, deben pasar una determinada cantidad de días fija para que la conducta de, bueno, de los empleados, que va a ser siempre trabajar, será premiada por esa cantidad, ¿no es cierto? Un depósito, supóngase, de 200 soles o 100 soles. Distinto es el caso del intervalo variable, donde el tiempo varía, es distinto. Es decir, por ejemplo, en un supermercado sorpresivamente en cualquier día premian a las personas que van a él. Supónganse que el día lunes todas esas personas que han ido serán premiadas con un gran descuento. Después no se sabe qué otro día habrá ese ofertón. De repente ha pasado 3 días y otra vez hay un ofertón que se descuenta el 70% de los productos que se compran. ¿Cierto? Pues después la persona pregunta, ¿y cuándo será ese otro día? ¿Dónde será ese ofertón? Nadie le dice nada a esas personas. Sin embargo, las personas van a estar adivinando, pero van a seguir yendo. Ojalá que tengamos suerte. Pero no se sabe qué día será ese día que haya otro ofertón. ¿Se dan cuenta? Entre una conducta y otra, el tiempo para que sea premiada varía. Bien, muchachos, entonces hemos visto esta clase que es muy importante, ¿no? Porque es un tema que frecuentemente viene en examen de admisión. Entonces les invoco a seguir repasando y también resolver las preguntas propias de esta clase. Por esta parte, les deseo pues que la pasen bien y que por favor sigan cuidándose. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por su